Buenas tardes, amigos de Salud TV, saludos hasta sus hogares. Muchas gracias por estar en sintonía en este jueves 15 de agosto. Este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante para todos. Usted siempre se ha preguntado, ¿los medicamentos tienen efectos secundarios? No son inocuos, pero hay efectos secundarios, adversos, reacciones. ¿Es lo mismo o no? Todo eso vamos a aprender este día. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes nos acompañan el día de hoy. La mayoría de las veces, los medicamentos hacen que nuestras vidas sean mejores. Reducen los dolores, ayudan a combatir infecciones y controlarlas, tales como la presión arterial alta o la diabetes. Pero estos también pueden causar reacciones no deseadas. Los efectos secundarios son no deseados causados por las medicinas. La mayoría son leves, tales como dolores de estómago o mareos, y se van después de dejar de tomar el medicamento. Otros pueden ser más graves, como por ejemplo causar alergias, reacciones en la piel como urticaria y erupciones cutáneas. También algunos pacientes pueden presentar diarrea o heces blandas, boca seca, somnolencia, cambios de nivel de actividad o estado de ánimo y ritmo cardíaco rápido. Cuando comience a tomar un nuevo medicamento, ya sea de receta o no, asegúrese de entender bien cómo tomarlo correctamente. Averigüe qué otros medicamentos o alimentos necesita evitar. Pregúntele a su proveedor de cuidados médicos o farmacéuticos si tiene alguna inquietud. Para conocer más de los efectos adversos de los medicamentos, lo invitamos a que se quede en sintonía de Salud TV y nuestros invitados abordarán el tema. Y hoy es un jueves de chicas. Me encuentro muy bien acompañada con nuestra querida amiga especialista en medicina interna, la doctora Jenny Rivera de Jaime. ¿Cómo está, Jenny? Muy bien, feliz y contenta de poder estar aquí y acompañándoles para hablar un poquito más de este tema que creo que es de mucho interés para todos los pacientes, ¿verdad? Para todas las personas, conocer un poquito más de los efectos que pueden causar los medicamentos en nosotros. Pues definitivamente, yo creo que todos tenemos que entender que los medicamentos son algo que se debe de utilizar solo en casos de necesidad y que definitivamente no podemos estarlos tomando como nada, son suplementos, pero ni las vitaminas, pues al final de cuentas hasta las vitaminas pueden tener ciertos efectos, pero creo que lo importante también es definir lo que les mencionaba anteriormente. Existen efectos secundarios, existen efectos adversos y existen alergias, ¿o cómo es la cosa, Jenny? Todo efecto no deseado de un medicamento sería un efecto adverso. Ahora, ese efecto adverso tiene ciertas características. Una puede ser por una sobredosificación del medicamento, ¿verdad? O un efecto secundario, que los efectos secundarios son ciertos efectos que los medicamentos pueden presentarse al ser utilizados en un paciente, pero que depende de la gravedad o de la intensidad, así es como uno debería de cambiar o no el medicamento. Y existen otras reacciones que ya pueden ser donde ya el cuerpo genera una respuesta al tener contacto con el medicamento, que vienen siendo ya las reacciones alérgicas, ¿verdad? Y dentro de las reacciones alérgicas, existen algunas que a lo mejor podemos paliar, o en todo caso de una reacción alérgica, por leve que sea la manifestación, habrá que suspender un medicamento. Generalmente con todas las reacciones alérgicas, sí, definitivamente se debe de suspender el medicamento. Ahora, hay ciertas reacciones que pueden ser leves, donde solamente es lo que el paciente mira como un rash o un picazón en el cuerpo, y generalmente esas son muy autolimitadas, pueden incluso solo con la suspensión del medicamento retirarse, ¿verdad? Pero existen otras reacciones donde ya se forman complejos dentro del organismo, donde se une el medicamento a una proteína y esa otra celulita, y entonces genera una reacción un poquito más grande. Generalmente ya en esta ocasión siempre vamos a ver el rash, el prurito,
pero puede haber inflamación de los ojos, inflamación de los labios, que eso se llama angioedema. Puede haber incluso inflamación de las mucosas, por ejemplo, en la garganta, y el paciente dice, no puedo respirar. Y en casos mucho más graves, sí puede haber que lo que ya se llama anafilaxia, que la presión de la persona puede bajar. Entonces ya es una reacción un poquito más grave, ¿verdad? Definitivamente. Sin el poquito. Ahí necesitamos suspender el medicamento y obviamente una intervención un poquito más enérgica por parte del médico. Y fíjense que esto es bien importante porque todos los que estamos en casa o en las oficinas o en los diferentes lugares donde pueden de pronto pues, estar en sintonía con nosotros, saben que los medicamentos normalmente a veces pueden darnos una reacción y usted pensar, bueno, solamente me dio picazón, pero ya va a pasar y solo fue una vez. Tiene que anotar qué medicamento le dio qué, y especialmente si ese es su hijo o es su abuelito, es bien importante anotar qué medicamento le dio cuál reacción, porque si en algún momento usted necesita volverlo a ingerir, puede ser que esa reacción que le dio poquito nos pueda dar una anafilaxia, ¿o no? Exactamente, es que lo que sucede generalmente cuando uno toma un medicamento, el cuerpo al entrar en contacto con ese medicamento genera una memoria, una memoria inmunológica, exactamente. Entonces puede hacer que incluso en el primer contacto con ciertos medicamentos no exista ninguna alteración. Es cuando ya entren otra vez en contacto por segunda vez, el cuerpo ya generó la memoria y entonces ahí monta la reacción. Ahí monta el drama. Bueno, vamos a ver, le damos también la bienvenida, se incorpora a nuestro staff de médicos del día de hoy, de chicas, porque les dije que era jueves de chicas. Así que nos acompaña la doctora Linda Molina de Borja, nuestra geriatra. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Linda? Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Feliz provecho a los televidentes y en especial a mis pacientes y sus familiares que sé que nos acompañan. Muchísimas gracias, Linda, por su tiempo. Bueno, ambas realmente gracias por su tiempo. Definitivamente sabemos que es valioso, que están muy ocupadas, pero siempre nos dan un espacito para poder venir a Salud TV y compartir con nosotros y que todos ustedes en casa o en sus oficinas nos podamos aprender. Bueno, Linda, yo creo que les mencionaba que realmente cuando estamos administrando un medicamento y tenemos una reacción, ya sea un efecto adverso, un efecto secundario o una alergia, hay que anotar qué medicamento, pero esto tiene mayor importancia en los abuelitos, ¿sí o no? Claro, lo que sucede es de que recordemos que el adulto mayor también tiene o consume muchos medicamentos, entonces es conocido el término como polifarmacia, que es que está consumiendo más de 5 medicamentos, ya sean estos recetados por un médico o automedicados. Como bien lo mencionaba la doctora, pueden ser vitaminas, suplementos nutricionales también. Entonces, quieras o no, cuando ya llegan a la consulta, pues nos sorpresa, hay más de 5 medicamentos que están indicados. Entonces, en estos casos sucede que no solamente pueden haber efectos secundarios, sino que pueden haber reacciones entre ellos, hay interacción, exacto. Entonces, estas interacciones son las que podrían ocasionar que presenten ciertos signos, síntomas o pueden desarrollar ciertas enfermedades en el adulto mayor. Entonces, por eso es importante tal vez no cambiar los medicamentos tan drásticamente en un adulto mayor. Claro, hay que verificar siempre la edad y las patologías de base. Entonces, no cambiar tan bruscamente estos medicamentos como mencionaba, sino que ir paulativamente, porque como muchos podrían ocasionar efectos secundarios o estas las interreacciones que estábamos comentando. Bueno, y cuando hablamos de interacciones medicamentosas, Jenny, realmente aquí lo que puede estar sucediendo es que se cruzan, se potencian o uno anula al otro, ¿cierto? Todas las posibilidades son correctas. Es decir, generalmente, y sobre todo en el adulto mayor y con enfermedades ya concomitantes, puede haber alteraciones en su función del hígado, alteraciones en la función del riñón, que esas generalmente sí van a tender a disminuir la filtración de los medicamentos, por ejemplo, por orina, y entonces se va a acumular un poquito más del medicamento en sangre, ¿verdad? Entonces eso puede dar lugar a ciertos efectos secundarios e interacción con otros medicamentos cuando hay alteraciones en la función hepática o
que el medicamento se metabolice por una vía que existe en el hígado. Entonces, al estar dos medicamentos que se metabolizan por esa misma vía, obviamente que uno puede potenciarse, el otro puede disminuir también su función, y ahí es donde ver las interacciones de medicamentos. Bueno, y esto aplica de igual forma con los niños, así que ojo con los niños, no los tenemos que andar medicando, mucho menos automedicando, y si alguna reacción rara vemos, pues definitivamente hay que anotar y preguntarle al médico que le indicó el medicamento para ver cuál es la mejor pauta a seguir en ese momento. Ahora, las vitaminas, los suplementos nutricionales e incluso la medicina natural, hay mucho medicamento que pues tiene su origen natural, también puede tener ciertos efectos. Hablemos principalmente de los adultos mayores, porque son a ellos a quienes más les gusta tomar este tipo de medicamentos. Sí, realmente pues hay ciertos medicamentos naturales, hablemos de ellos, algunos no tienen registro sanitario, no tienen un registro por la Dirección Nacional de Medicamentos, hablando de El Salvador, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos pues no sabemos realmente su origen real, cómo es que ellos están fabricados, y hasta en sus viñetas no se puede ver qué es lo que tiene exactamente. Entonces es bien difícil poder determinar si lo que ellos están tomando más los medicamentos que les han dejado otros colegas, eso está potencializando más otra enfermedad que puede estar demostrando. Entonces es bien preocupante porque muchos adultos mayores toman los medicamentos como dulces, entonces no debería de ser así, sino que siempre controlarlos, no solamente por el cuidador principal, sino que toda la familia tiene que estar involucrada. Así es. Bueno, ¿qué les parece si vamos y escuchamos qué noticias nos traen en el avance de TN21? Astrid Ábalos, y volvemos con más del tema de hoy. Doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética, haciéndote una atenta invitación para que nos acompañes todas las semanas en nuestra nueva sección de Salud y Belleza, en donde aprenderemos todo lo relacionado a la belleza para que no solamente te encuentres saludable, sino que también hermosa. Estás viendo Salud TV. Arruinar los órganos que tenemos, los riñones más que todo. Bueno, causar gastritis. Que se le suba o se le baje la presión. También la persona que padece gastritis o enfermedades estomacales sí tiene efectos secundarios porque les causa más dolor. Una intoxicación, depende del medicamento, pero lo más común es una intoxicación. Bueno, intoxicación, ¿verdad? Y a veces el cuerpo, uno se siente todo así como mareado, dolor de cabeza, es lo mismo la intoxicación. Pues a veces podemos quedar hasta con parálisis, ¿verdad? Pienso yo, por el mal uso. Puede afectar bastante la salud de uno, ya que uno no sabe los efectos secundarios que puede traer cualquier medicamento. Y les da vómito, que les da taquicardia. Me imagino que puede dar muchos efectos secundarios, que le puede afectar a uno el intestino también. A veces hasta vómitos, muchas causas. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestros sondeos, siempre muy amables. Bueno, se incorpora con nosotros a este jueves de chicas la doctora María Mercedes Guevara de Morán, nuestra pediatra. ¿Cómo estamos, María Mercedes? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y gracias por dejarnos entrar a su hogar.
Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mujer viene cansada, está posturno, así que gracias, de verdad, por haber hecho el espacio para poder venir en vez de estar dormida. Imagínense qué rico. Gracias por estar aquí. Bueno, los efectos que pueden, ya escucharon, la verdad es que la gente habló en el sondeo, sí habló de la gran mayoría, quizás de lo más grueso. Pero antes de continuar hablando de los diferentes efectos, yo quisiera hacer un comentario con Linda, que lo hablábamos en el corte. Y es que con el adulto mayor, por favor, ojo, nosotros nos confiamos porque pensamos, bueno, el adulto mayor ya es un adulto, no necesita supervisión como en el caso de un niño, pero nos equivocamos. Sí es necesario que alguien colabore con la revisión de ese montón de medicamentos que toma, porque hay ocasiones en que no está bajo la cabecera, el médico, de su manejo médico no está bajo una sola cabecera, que sería un geriatra idealmente, sino que son muchos los especialistas que están interviniendo en el manejo de la salud del adulto mayor, y puede ser que en ocasiones tenga varios medicamentos que es lo mismo o el mismo fin, pero son diferentes mecanismos de acción, ¿cierto, Linda? ¿Cómo hacemos con eso? Sí, lo que sucede es de que el adulto mayor, porque él tiene también muchas enfermedades, entonces lastimosamente en el país se va donde los diferentes especialistas por cada una de las enfermedades. Entonces y muchas veces no son enfermedades, son síntomas. O son síntomas, exacto. Entonces eso es lo que ocasiona que acumule muchísimos medicamentos, y estos medicamentos pueden ser el mismo medicamento en dosis distintas, en presentaciones diferentes, pero el medicamento es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente está tomando, por un ejemplo, un medicamento inhibidor de la bomba gástrica, entonces está tomando la dosis de 40 y a la vez está tomando una dosis de 20 miligramos. Es el mismo medicamento, pero si el paciente fuera donde un geriatra, los geriatras estamos capacitados para poder saber las interacciones de estos medicamentos por medio de ciertos criterios. Entonces estos criterios a nosotros nos los han enseñado en nuestra formación, y nosotros podemos determinar qué medicamentos son los que chocan entre sí y pueden potencializar, como se hablaba antes, los efectos, o podrían adjudicar ciertos efectos secundarios, como podríamos mencionar de que se disminuye la presión arterial. También podrían haber mareos, podrían haber ciertos síntomas como dolor de cabeza, que es la cefalea. Entonces, en ese caso es importante que nuestros adultos mayores consulten con el geriatra para poder determinar si los medicamentos que todos los demás especialistas les han dejado no se repiten. Entonces, eso es como el mensaje principal para nuestros televidentes, que puedan tener sumo cuidado para que no estén tomando medicamentos que en algunas ocasiones ya no es necesario, sino que han prolongado el tiempo de uso cuando realmente pudo haber sido por unas semanas. Recogiendo la receta repetitiva. Exacto. Y lo fueron guardando, ese es el problema. Sí. Bueno, interesante. Ahora, María Mercedes, los niños generalmente sí hay más supervisión, porque obviamente está la mamá encima, está la abuelita, definitivamente hay una supervisión del pediatra, pero sin embargo, ¿cuáles son los efectos secundarios benignos que podemos tener en la gran mayoría de medicamentos para niños? Benignos, bueno, uno muy común es la somnolencia, por ejemplo. En muchos medicamentos para gripe, para moquitos que damos, muchos niños tienen somnolencia, que no duerme, está en la escuela, no pone atención y todo eso, y nadie sabe por qué, y el niño todo el tiempo dormido, ¿verdad? Y también sucede esto de que se le está dando 2 o más medicamentos que contienen lo mismo, porque ya me ha pasado en muchas ocasiones que hay medicamentos compuestos para gripe que tienen un medicamento para moquitos que se llama clorfeniramina, y la mami, para que se le quite más rápido, le da 2 veces la dosis, 3 veces la dosis, y de repente está el niño y mire, doctora, que solo quiere pasar dormido, no responde. Esa es una de las cosas más comunes que ha pasado. Mucho cuidado, que definitivamente los antialérgicos no son juego, y mucho menos con los niños, porque miren,
los niños, los medicamentos se los adjudican los pediatras por kilo de peso, ¿verdad? Entonces, si usted le está doblando la dosis, usted le está dando más de lo que necesita y lejos de hacerle un bien, pues le puede hacer un daño a sus otros órganos, ¿cierto? Bueno, pero hay una clasificación de efectos, de efectos secundarios, dijéramos, Jenny. Sí, hay una clasificación de efectos adversos de medicamentos que se llama RAF, es reacción adversa a fármacos, que puede ser clasificada de leves, donde realmente no se va a necesitar la suspensión del medicamento, que es como le decía la doctora, la somnolencia, ¿verdad? Puede ser un efecto leve que no me va a dar la necesidad de suspender el medicamento. Puede ser un efecto moderado, grave o muy grave. Con los moderados, generalmente puede ser estreñimiento o en el uso de los anticonceptivos prenatales, ¿verdad? Puede dar coagulación en las venas de los vasos de las piernas y entonces ahí sí, probablemente vamos a tener que hacer una intervención con eso, pero no necesariamente suspender el medicamento por largo tiempo, ¿verdad? Las graves ya son efectos secundarios que me pueden producir, por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes, un sangrado, donde probablemente lo que yo tendría que revisar es la dosis que se está tomando del medicamento, suspenderlo por un momento, pero si el paciente lo necesita, puedo yo seguir con eso. Y en ese caso, el ejemplo es la warfarina. Yo creo que muchos pacientes utilizan la warfarina, sobre todo cuando tienen una arritmia en el corazón y evita que haya un derrame cerebral. Entonces, ese medicamento tiene un rango terapéutico muy, muy bajo. Si yo me paso de la dosis, entonces voy a sangrar. Pero si no tengo la dosis correcta, el medicamento no me está haciendo un efecto. Entonces, en ese caso, sí puede presentarse con un sangrado porque se sobredosificó, yo modifico el tratamiento y luego continúo. O no me hace efecto porque me estoy, ¿cómo sería? En una dosis subterapéutica. Una dosis me subdosifico. Esto es lo que aquí estamos hablando del efecto, digamos, grave. Y luego viene el muy grave, que definitivamente aquí sí pone en riesgo la vida del paciente y definitivamente yo tengo que suspenderlo. Generalmente hay medicamentos que cuando empieza a haber daño renal, uno no se da cuenta que ya tengo daño renal, por ejemplo, un paciente hipertenso y que toma un medicamento como verapamilo, generalmente este medicamento tiende a disminuir la excreción por orina. Entonces el paciente puede llegar con un bloqueo en el corazón. Entonces llegan que ya no tienen fuerzas, no logran caminar, sean hipotensos y cuando uno ve el electrocardiograma, lo que ve es una frecuencia cardíaca muy, muy baja. Definitivamente en ese caso, ¿qué debo hacer? Suspender el medicamento y dar otro medicamento antihipertensivo. Ya cuando el paciente se estabiliza, obviamente la presión generalmente va a tender a volver a aumentar. Entonces, generalmente los medicamentos en su cajita tiene las interacciones, tiene los efectos secundarios que van de menos frecuentes a más frecuentes, los efectos también que tienen por el tipo de medicamento que es, y es aconsejable sí que como personas nosotros veamos un poquito de lo que la guía dice para nosotros también tener ciertas precauciones en cuanto al uso de medicamentos. Miren, si todos leyéramos esos folletitos que vienen adentro de la cajita, nadie tomaría nada. Nadie. Es obligación de nosotros como médicos explicarle cuáles son los efectos que usted puede tener. Y si algo se pasa de esa normalidad que su médico le explicó, pues ojo, alármese y entonces consulte. Bueno, pero la gran mayoría dijo que los medicamentos muchas veces destrozaban el estómago. Y así es, muchos tienen efectos secundarios que van dirigidos al ardor en la boca del estómago. Y esos alteraciones al sistema digestivo nos platica el doctor Francisco Arévalo Molina, gastroenterólogo, en la siguiente cápsula. Ya volvemos. Hola, amigos de Salud TV. Mi nombre es Francisco José Arévalo Molina y soy gastroenterólogo. Este día hablaremos de los efectos adversos gastrointestinales de los medicamentos de uso frecuente. Quizá lo que más frecuentemente nosotros conocemos es de que los medicamentos analgésicos antiinflamatorios producen lesiones en la pared de la mucosa gástrica. A la cabeza tenemos la aspirina y también el ibuprofeno y el diclofenac.
Esos son medicamentos que generalmente usamos nosotros para dolores de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y producen serias lesiones en la mucosa gástrica, producen gastritis erosiva y hasta pueden producir sangramientos del tubo digestivo. De igual manera, los medicamentos esteroides como la prednisona también producen serias lesiones en el tubo digestivo. Y los medicamentos que se ocupan para adelgazar la sangre, los anticoagulantes, pueden producir también hemorragias. Existen algunos antibióticos que son irritantes para las paredes del tubo gastrointestinal. Entre esos tenemos nosotros la ciprofloxacina y también la eritromicina y la claritromicina. Tenemos que tener mucha prudencia para el uso de estos medicamentos. Y los medicamentos que se ocupan para la presión arterial, como por ejemplo la nifedipina y también la amlodipina, producen un relajamiento de la válvula entre el esófago y el estómago y eso favorece el reflujo gastroesofágico. Soy Francisco José Arévalo Molina, soy gastroenterólogo y ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Vanessa Chicas, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional infantil. Quiero invitarte a que me acompañes todas las semanas por Salud TV en tu nueva sección El Taller de Mamá, donde aprenderás diferentes técnicas para desarrollar la creatividad de tus niños. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Pero ese es el momento en que vamos a escuchar el consejo que nos tiene el día de hoy Vanessa Artiga en la sección Mi Pediatra en Casa. Escuchemos. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y estaremos hablando acerca de los test e infusiones en pediatría. Los test y la infusión en pediatría son altamente utilizados a cualquier edad. Sin embargo, siempre debe de preguntarle a su pediatra si considera prudente utilizar un té que pudiera utilizar en su niño de acuerdo a la característica o al diagnóstico por el cual su niño esté atravesando. Hay ciertas sustancias que no tienen una propiedad científica, ya que ellas no han sido estudiadas previamente. Por lo tanto, la dosis terapéutica y tóxica es desconocida. Existen algunos remedios naturales por los cuales la manzanilla, la valeriana, la menta, el eucalipto, el cardamomo y el jengibre son utilizados para un catarro común. Sin embargo, según recomendaciones internacionales, usted no debe de administrar ningún té ni infusión que no sea consultada previamente por un especialista en la salud, ya que algunas de estas sustancias pueden alterar y pueden también modificar la evolución de la enfermedad de su niño. La manzanilla es ampliamente utilizada en nuestro país y en toda Centroamérica, ya que se ha notado que hay una buena evolución en cuanto al catarro común. Ningún té ni ninguna infusión va a sustituir el tratamiento farmacológico que su pediatra le prescriba. Esto fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Vanessa, por los consejos de este día. Bueno, pero estamos hablando de los efectos secundarios en los medicamentos y hay medicamentos que muchas veces los adultos le damos a los niños y creemos que son inocuos, y en eso quiero que le pongamos mucho, aquí como decimos, mucho coco, porque realmente no puede ser que los estemos sobredosificando. Hablemos de los jarabes para la tos, por ejemplo, de las nebulizaciones que podemos muchas veces aplicar en casa, incluso sin haberlas sido recetadas por el pediatra. A ver, cuéntanos un poquito, Mercedes. Bueno, los jarabes para la tos hay una gran cantidad de componentes. Hay unos que vienen con 2, 3, 4, 5 componentes en un mismo jarabe, ¿verdad? Muchos de ellos tienen un compuesto que se llama codeína, que puede darnos problemas, bueno, ya hablamos de somnolencia, puede darme también problemas del corazoncito, taquicardias, pueden darme tremores, hay personas que describen mareos, vómitos, dolores de estómago, estreñimientos también ocasionados por todos estos componentes de los jarabes para la tos. Entonces no son inocuos. Muchas veces damos más de un jarabe para la tos porque queremos que se quite rápidamente. Pensamos que eso nos ayuda y como ya hablaron, pues las acciones medicamentosas también están a la orden del día, aunque usted piense que son muy poquito lo que tiene cada una, puede ser también que pueda darle a un niño. Todas esas terapias también que a veces damos porque el niño no puede dormir o porque pensamos que mientras más demos, más rápido se le va a quitar la tos, puede ser que a su niño sienta una palpitación, como que su corazón vaya muy rápido, puede ser que se vea como nerviosito, como temblorosito. También da muchos dolores de cabeza. Un niño muy pequeño no le va a poder explicar todas estas sensaciones que tiene. Incluso podemos pensar que le pasa otra cosa, ¿verdad? Definitivamente hay que tener mucho cuidado, entonces no sobremedicar a los niños. Lo otro que que todos está muy conocido ya, es la resistencia bacteriana que estamos ocasionando a causa de la automedicación, ¿cierto, Jenny? Sí, pues importante, todos los antibióticos tienen reacciones secundarias. Generalmente las que probablemente encontremos más son las reacciones alérgicas, ¿verdad? Y obviamente que los medicamentos, entre más los usemos, obviamente nuestro organismo se acostumbra y va a generar ciertas barreras para que cuando volvamos nosotros a tomar el medicamento no nos va a hacer nada. Generalmente hoy, pues creo que todos se dieron cuenta de la epidemia de fiebre tifoidea. Generalmente antes se manejaba con clorfenicol, se tiene ya años de no usar el clorfenicol por la resistencia. Se utilizó ciprofloxacina, ¿verdad? Porque es un medicamento que ataca dentro de la célula que se afecta con la bacteria de la fiebre tifoidea, lo cual es obviamente necesario, pero hoy ya también tenemos resistencia a la ciprofloxacina. Si nosotros vemos para todas las infecciones de vías urinarias, probablemente usamos ciprofloxacina, porque cada vez se dice que es ya vienen más mejor, con mayor resistencia. Exacto. Entonces sí, definitivamente debemos de tener cuidado con el uso de los antibióticos. No todas las infecciones necesitan antibióticos. Generalmente las más frecuentes son infecciones virales. Entonces, definitivamente, ahí sí es aconsejable que cuando hay un proceso infeccioso de cualquier índole, lo mejor es consultar. Y si el médico le dice no necesita antibiótico, hacer caso que no se necesita antibiótico, porque realmente la batalla que uno va a tener, y que ya la tenemos, ¿verdad?, con bacterias multiresistentes, realmente es grande. Dígame, María. Quisiera agregar, bueno, sobre todo a las madres ese mensaje, ¿verdad?, que no todas las enfermedades se curan con antibióticos. Bueno, a veces cometemos varios errores. Uno de esos es tener un poquito de antibiótico y empieza con tos y damos antibiótico. Eso, además de que está ocasionando la resistencia que ya hablamos, además vamos a estar dando como hipersensibilizando, mostrando un poquito para que la próxima vez que ya necesitemos ya nos pueda dar una alergia de cualquier tipo. Aparte que si le sobró es porque no lo dio completamente, porque generalmente no le tiene por qué sobrar.
y si le sobra algo, bótelo, porque para cuando usted venga a utilizarlo mal hecho, porque ya no tiene que volver a usarlo, va a estar vencido, principalmente los niños que son suspensiones, la gran mayoría. Que se preparan, todo aquello que se prepara, que usted colocó agua, que venía en polvo, eso casi siempre pierde todo su efecto ya no sé cuántos meses después, eso ya no funciona. Y lejos de hacerle un bien al niño, le puede hacer daño. Así que por favor no lo haga. Ahora ya tienen que hacer caso, Jenny, porque si el doctor dice que no necesita antibiótico, ya no se los venden en la farmacia, porque hoy necesitan receta. Eso sí que me alegra. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y como todos los jueves, nuestra sección de primeros auxilios. En este jueves de chicas, hoy tengo a un chico. Tenemos al doctor Rodolfo Castro acompañándonos en la sección. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, doctora, muy bien, contento siempre. Usted dijo, tengo 3 chicas. No, ¿cómo va a creer en ese jueves de chicas? Tengo un chico. Sí, no, tengo que hacerle. Hoy va a ser bendito este día. Voy a ser bendito. Este día usted es el bendito. ¿Cómo le va? Muy bien, doctora. ¿De qué vamos a hablar este día? A ver. Pues este día vamos a estar conversando un poco de cómo manejar las intoxicaciones. Eso es muy importante. Vamos a ver que las intoxicaciones pues, pueden ser por distintas sustancias, desde lo que son sustancias farmacológicas hasta sustancias químicas, entre otras, que pueden ser de tipo gaseoso, sólidos, líquidos. Y en este caso, pues lo que nos interesa ver es lo que sucede normalmente cuando es en el caso de sustancias químicas. En sustancias químicas. En sustancias químicas. A ver, ¿cómo me puedo intoxicar con un químico de pronto en el trabajo principalmente? Porque en la casa será difícil que me pase. Pues créame que puede suceder. Por ejemplo, usted se ha fijado que hoy en día, bueno, y la población lo verá, de que hoy en día venden productos para limpieza, que venden los galones y no tienen nombre, solo tienen colores. Entonces cuando le dicen eso, le dicen, por ejemplo, el color transparente, le dicen es para limpiar baño. Entonces no sabemos contra qué nos estamos enfrentando. Entonces muchas veces esos olores vienen combinados con amoníaco y cuando la persona en un momento determinado se meten al baño, cierran para lavar o algo, terminan intoxicándose. Para eso pues también tenemos los famosos órganos fosforados, como el caso de los matarratas, matacucas y todo ese tipo de cosas que de repente pueden a una persona intoxicar, ¿verdad? Por el tiempo de exposición. Ahora, eso es como lo más común al interior de la casa. Al interior de una empresa pues puede ser que la ropa se impregne por las sustancias químicas que se están utilizando y la verdad que al final de todo esto el proceso casi siempre es un estado de inconsciencia en las etapas iniciales. En las etapas iniciales, o sea, tan pronto yo me intoxico con una pequeña cantidad de lo que sea de sustancia química, puedo quedar inconsciente. Pueden entrar en etapa de inconsciencia. Dependiendo de la sustancia química, pueden inhibirse hasta la respiración, que es por lo general la principal causa de muerte por sustancias químicas. Bueno, tenemos al doctor Osegueda y a nuestra modelo Amalia, quien ya está desmayada por una intoxicación. ¿Qué vamos a hacer, Rolf? Bueno, en primer lugar, tenemos que verificar lo ya conocido por mucho tiempo, ¿verdad? Que es el famoso CAP, el CAB, ver que la persona si responde o no. En el caso que la persona no responda, aplicamos el CAP, que básicamente es verificar la circulación, luego la apertura de la vía aérea bajo la técnica que se conoce como frente-mentón, y verificar la respiración. Si la persona no está respirando, pero tiene frecuencia cardíaca, existen 2 métodos, ¿verdad? Obviamente vamos a utilizar el primero, donde estamos utilizando una máscara ventilatoria, donde abrimos la vía aérea, lo colocamos y pues comenzamos a apretarlo para darle ventilación a la persona. Obviamente esto es un poco difícil que los tengamos en las casas, es más fácil tenerlos a nivel de las empresas, pero lo que sí es fácil tener muchas veces es la utilización de una mascarilla, como la que vamos a ver en este instante con el doctor Osegueda. Si ustedes se fijan, si le pueden hacer una pequeña toma por ahí, es una mascarilla que básicamente lo que hace es separar a la víctima de lo que es el rescatista. Si ustedes se fijan, tiene la forma de la cara, no sé si la puedes mostrar, o sea, quizás no se ve el dibujo muy transparente, pero se pone sobre la cara de la víctima y tiene un espacio donde siempre abrimos la que es la vía aérea y procedemos a dar las ventilaciones, ¿verdad?, constantes a la persona para que
pueda mantener una frecuencia respiratoria y no entre en paro cardíaco. Y lo más importante siempre, la activación del sistema de emergencias. Exacto, y rogarle a Dios que lleguen pronto. Sí, quizás la intoxicación es una de las características, es que tiene un poquito más de tiempo, nos da un poco de tiempo, cierto margen para poder jugar con el traslado. Bueno, en casa también hay otras intoxicaciones, o por lo menos que son accidentes que me gustaría que mencionáramos, que yo sé que a lo mejor no vienen al caso, pero hablamos, ya que estamos hablando de efectos secundarios de medicamentos en el tema. Exacto. Los niños pueden de pronto consumir los medicamentos de los adultos si los han dejado ahí descuidados. Sí. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, lo que sucede es que cuando estamos hablando de que un niño sea intoxicado, el problema es que volvemos al punto inicial, entran muchas veces en estado de inconsciencia. Cuando eso sucede, tenemos que verificar, obviamente, que tenga frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿verdad? Darle soporte vital y activar el sistema de emergencias, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Casi siempre a veces las principales consultas que se dan a veces porque han consumido antihipertensivos, por ejemplo, entre otros. Hay personas que los anticonceptivos de las mamás muchas veces. Sí, también anticonceptivos. Porque son chiquititos y tienen colores, entonces los niños a veces creen que son dulcitos. Les llama la atención. Exactamente, y quizás lo peor del caso que puede suceder a veces es que si están muy pequeños y no tienen la capacidad de deglución todavía muy bien desarrollada, que se vaya por la vía respiratoria, sino que, y termine obstruyendo, ¿verdad? Que al final pues hay que aplicar. Usted que está en casa, por favor, usted no quiere este susto, así que el llamado es para que por favor guarde bien los medicamentos, guarde bien y rotule todo aquello que pueda en un momento dado ser perjudicial para la salud. Sí, y sobre todo, por favor, si van a utilizar algún tipo de sustancia, lejías, entre otras cosas, por favor manténganlos en los recipientes originales, no los saquen y los pongan en recipientes de agua o de soda o de gaseosas, porque de repente la persona puede venir a ingerirlos y generarle este tipo de problemas. Y por último, quizás nunca inducir al vómito, ¿verdad? Eso es bien importante, no debemos de inducir al vómito porque no sabemos contra qué nos estamos enfrentando. Y activa el sistema de emergencias 132. El 132. Bueno, gracias doctor Osegueda, gracias a Amalia, nuestra modelo, gracias doctor. Nos vamos a una pausa y continuamos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, los efectos secundarios de los medicamentos es el tema que hemos estado tratando este día. Me parece muy importante recalcar algunas patologías cuyos medicamentos con la dosificación ya sea adecuada pueden de pronto ir cambiando los síntomas y hay que ponerle ojo y consultar. Ese sería el caso de los antihipertensivos, de los hipoglicemiantes, todo aquello que usted ocupa para bajar el azúcar, y también de los medicamentos para los problemas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Jenny? Ok, con los antihipertensivos obviamente es importante que estén en control siempre. Generalmente, si es institucionalmente, se ve cada 3 meses, si es particular tal vez puede ser un mes, ¿verdad? Generalmente pueden haber cambios en el corazón que va a hacer que si el corazón se hace grande ya no va a bombear suficiente sangre y la presión pueda tender a bajar un poquito y ya no necesite la misma cantidad de medicamento. O su riñón empieza a fallar y entonces ya no se depura el medicamento igualmente, entonces el control subsecuente de las enfermedades crónicas le puede ayudar al médico a saber en qué momento puede ser necesario el cambio de dosificación, cambio de medicamento o suspensión de algún medicamento por algún efecto secundario. Porque puede pensar el paciente que es un efecto secundario, ¿no? El estarse sintiendo, que sí va a ser un efecto secundario, pero es hora de ir a consultar. Pero es que también sí es importante porque muchos pacientes que se sienten bien, dicen, me quedo comprando el medicamento y, por ejemplo, ya no va a la consulta. O ya no se toma los exámenes. Porque no quiere pagar tal vez la consulta, entonces dice, ¿para qué? Mejor solo lo compro, estoy bien, y de repente sí tener un efecto secundario del medicamento. Con los hipoglicemiantes también es muy importante. Generalmente la mayoría de los hipoglicemiantes, que son los medicamentos que bajan el azúcar, dentro de los cuales están las sulfonilureas, que es una clasificación de ellos, generalmente lo que hacen es sacar insulina del páncreas. Entonces tienen mayor riesgo a que el paciente tenga una hipoglicemia o que el nivel de azúcar en sangre baje. Generalmente cuando ya hay daño renal,
ese medicamento tiende a acumularse en la sangre, entonces tiene aún mayor riesgo de tener un nivel de azúcar bajo en la sangre y causarle incluso, puede ser tan leve como unas palpitaciones, sudoración helada, que solo con comer va a bastar, pero sí puede incluso causarle un desmayo o entrar en coma y causarle un daño neurológico permanente. Importante. ¿Verdad? Bueno, Linda, con los abuelitos aquí caemos al contrario de los niños, que los niños, los papás tienden a ser a veces, o tendemos a ser a veces demasiado aprensivos y que queremos que por el primer dolor de garganta o por el piquito de fiebre se le dé antibiótico. En los adultos mayores pasa al revés, porque no hay mucha sintomatología a veces, ciertamente, Linda. Lo que sucede es que sí hay sintomatología, pero la sintomatología es atípica, entonces los familiares no pueden observarlo fácilmente y no por eso lo llevan a consultar. También la otra dificultad con el adulto mayor es que en muchas ocasiones se puede dar que él todavía es independiente, entonces puede ir a solicitar esos medicamentos a las farmacias, o bien lo contrario, que muchos pacientes manejan ellos sus propios medicamentos y ya tienen ciertos deterioros cognitivos o ya están en fases iniciales de demencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente no recuerda lastimosamente si ya se tomó el medicamento a la hora que le correspondía, entonces hay una sobredosificación. Y ahí es cuando podríamos observar ciertos efectos secundarios. También, pues los pacientes, como les mencionaba, tienen polifarmacia, entonces también hay problemas visuales. Entonces, en algunos de ellos no pueden diferenciar muy bien los medicamentos que se van a tomar. Y como lo mencionaba también el doctor antes, en la cápsula anterior, que los sacan de las cajas y los dejan en las cajitas del pastillero, ¿verdad? Entonces abusan mucho del pastillero, entonces ahí es un poco difícil poder determinar cuál fue específicamente el medicamento que ha hecho este efecto secundario, siempre que en algunas ocasiones es primera vez que lo está consumiendo. Bueno, muy interesante, así que ojo con el pastillero. Hay medicamentos que no se deben de sacar de su envoltorio porque pierde la calidad del medicamento. Este es el caso de todos estos omeprazol, de verdad, que tienen que tener su empaque que es de aluminio, ¿no? O sea, o por lo menos que es de este material. ¿Cuál serían las recomendaciones finales? Porque tenemos una pregunta que si gusta no la pasemos. La pregunta básicamente dice: ¿cómo hago para diferenciar si la infección es viral o bacteriana? Entonces, vamos a ver qué le vamos a decir. Ahí la tienen, sí, gracias. ¿Verdad? Entonces, gracias, Yamilet, por escribirnos. ¿Qué le vamos a decir? Lo que puedo contestarle es: llévelo a consultar. Sea adulto, niño, llévelo a consultar por medio del examen físico y tal vez uno que otro examen que necesite que vaya dirigido viendo al paciente. Nosotros nos vamos a guiar, porque tampoco es como, mire, que tiene este examen, ¿verdad? Y se lo mandan por WhatsApp y se lo mandan por aquí, por allá. Eso es como un rompecabezas, ¿verdad? Con esto y con esto nos vamos a dirigir. Pero lo importante es que no quieran de buenas a primeras con el primer pico de fiebre determinar si es viral o bacteriana. O sea, esperemos un poquito y obviamente va a depender del estado del niño y también del adulto, ¿verdad? Quisiera agregar también que lo que pasa, de lo que estábamos hablando, de los medicamentos y todo eso, a veces también lo que pasa es que tanto el adulto mayor como la mamá desesperada con el niño consulta con uno y con otro. Con un médico, va con uno, va con otro, le pregunta a la vecina, a la mamá, a la tía. Entonces resulta que le está dando lo que todos dicen, porque esto era bueno, porque esta infusión, esta plantita. Y la mejor amiga dice, pero esto fue lo que me hizo efecto a mí, así que tome esto y se lo lleva a regalar. O también en WhatsApp, ¿y qué tomaron ustedes cuando les salió? Y tome esto y más cosas. Bueno. Efectos secundarios son demasiados, hay unos que ya dijo la doctora, leves, moderados, pero hasta severos, así que lo importante es tomar los medicamentos únicamente necesarios, los que le han recetado. Creo que ese es el mensaje final, ¿verdad? Bueno, señoras, ha sido un placer, muchísimas gracias a las tres, Linda, Mercedes, Jenny, un placer, gracias a Rodolfo que nos acompañó, pero gracias principalmente a ustedes. El día de mañana vendremos con otro tema, por hoy les deseo que tengan una feliz tarde y que Dios me los bendiga.
importante que para evitar efectos secundarios en los medicamentos, tomes en cuenta los siguientes consejos. En primer lugar, guarda la información acerca de la medicina que se incluye en cada cajita. Este papel describe el fármaco, sus posibles efectos secundarios y las posibles interacciones entre otros fármacos. Antes de comenzar a tomar un nuevo medicamento, revisa esas indicaciones junto con un miembro del equipo de atención médica. Para disminuir el riesgo de efectos secundarios adversos, tu doctor deberá recetar la menor dosis posible del medicamento en cuestión y tú tendrás que informarle al médico de cualquier otra condición que sustente o fármacos que estés tomando. También es importante que evites el consumo de alcohol mientras estés con tratamientos de fármacos, ya que puede provocar efectos graves de somnolencia y pérdida de reflejos, por lo que también no se recomienda que se desarrollen acciones peligrosas con estas medicaciones como el manejo de máquinas y conducción.